En la vasta y despiadada maquinaria del imperio de la humanidad, donde incontables ejércitos marchan en nombre del emperador, hay un arma más letal que cualquier ejército. El Officio Assassinorum, una organización secreta envuelta en sombras y misterio, es la encarnación de la muerte calculada, la ejecución sin piedad y la eliminación de amenazas antes de que puedan convertirse en peligros. Allí donde la guerra es demasiado costosa, allí donde el enemigo es demasiado poderoso, el oficio actúa con la fría precisión de un verdugo eterno. Los agentes del Officio Assassinorum no son soldados, no son meros ejecutores, son armas vivientes moldeadas desde su infancia en la implacable fragua de los templos de asesinos. Su entrenamiento es más que brutal, es inhumano. 10 años de pruebas, torturas y adoctrinamiento y modificaciones biotecnológicas los transforman en algo más que hombres o mujeres, les convierten en manifestaciones puras de la muerte. Con los templos más importantes, como el Templo Callidus, el Vindicare, el Culexus y el Herverson, ellos son el Officio Assassinorum. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros, dale like y suscribiros, y que si estáis en YouTube ya os podéis hacer miembros del canal por tan solo 0,99, y si apoyáis este canal que estamos construyendo entre todos. Hoy vamos a hablar del Officio Assassinorum. Vamos a hablar de esta institución, de las más ocultas que tenemos en el imperio. Vamos a hablar un poquito de su creación. Vamos a hablar de, ¿cómo decirlo?, eventos que han pasado dentro del propio Officio Assassinorum que no son tan conocidos. Y por último, como no, vamos a hablar de los templos del Officio Assassinorum, de cada uno de ellos. Vamos a hablar un poquito en qué se diferencian uno de otro, porque es súper interesante en mi opinión. Así que sin más dilación, señores, vamos con el vídeo. Los asesinos imperiales son la mano oculta de la muerte, las hojas silentes que se deslizan entre las sombras al mandato de los altos señores de Terra. Son la sentencia inevitable para reyes, usurpadores y falsos profetas, el castigo ineludible de traidores y rebeldes en las insondables profundidades del imperio. Cuando uno de estos agentes es enviado, su destino es sellado. Avanzará al mismo tiempo, sin piedad, sin error, sin concesiones. Cada respiración, cada latido de su corazón, cada lección de su impoluto entrenamiento se dirigen con fría determinación hacia un único propósito: el asesinato de su blanco. Los templos del Officio Assassinorum son fortalezas de secreto y obsesión, donde la humanidad moldea sus ejecutores definitivos. Aunque sus nombres no se pronuncian, aunque sus rostros jamás serán vistos, su sombra se extiende por toda la galaxia, sembrando el miedo incluso en aquellos que nunca han oído hablar. Son la manifestación encarnada de la justicia del emperador, su voluntad ejecutada con la precisión de un bisturí divino. En un imperio vasto, más allá de toda comprensión, incontables mundos se deslizan fuera del escrutinio del trono dorado. La traicionada disformidad distorsiona las comunicaciones y entorpece los viajes, permitiendo que planetas enteros pasen décadas, siglos incluso, sin contacto con la humanidad. Es un sistema tan vasto como frágil, y en su cruel indiferencia engendra su propia condena. Mundos enteros sucumben bajo el yugo de la herejía, deslizándose de forma imperceptible hacia la rebelión, la corrupción o el olvido. Gobernadores ambiciosos desafían los dictados del administratum y la eclesiarquía, soñando con independencia, ignorando la verdad más absoluta del imperio, y nadie escapa a su ira. Sea cual sea la naturaleza de su insurrección, ya sea benevolente o brutal, tarde o temprano sus actos atraerán la mirada vigilante de los adepta. Algunos enfrentarán la guerra abierta, sus cielos incendiados por el fuego del castigo imperial, pero otros ni siquiera verán la mano que los ejecuta. Los agentes del Officio Assassinorum son la daga en la noche, la silenciosa certeza de la muerte. Su arsenal no se limita a balas y hojas, sino que abarca todo medio. Usan sobornos, chantaje, manipulación,
y cuanto el momento lo dicta, la fría y certera ejecución. A lo largo de los milenios, el Imperio ha perfeccionado el arte de la eliminación con una brutalidad metódica, confiando esta tarea a organizaciones que se remontan a la misma Gran Cruzada. Entre ellas se encuentra la más letal, sí, el Officio Assassinorum. Cuando un solo disparo puede cambiar el destino de un mundo, es un Vindicare quien apretará el gatillo, su mano firme como la de un dios castigador. Si la traición ha echado raíces profundas y un ejército entero debe ser purgado, un Eversor será desatado, una pesadilla desbocada de furia química y sangre. Para los traidores que se ocultan tras máscaras y falsos nombres, un agente del templo Callidus tomará su forma, infiltrándose como un espectro, transformando su identidad hasta que la mentira y la verdad se fundan en un solo acto letal. Y cuando el enemigo sea un psíquico, uno de los innomables de Calexus entrará en escena, una aberración viviente, un vacío andante que consume la esencia misma de los manipuladores de la disformidad. Los asesinos eran sombras entre sombras, espectros silenciosos cuyas pisadas jamás dejaban huella, maestros del sigilo y la infiltración. Se convirtieron en los verdugos de la traición, en la muerte implacable que caía sobre aquellos que osaban socavar los designios imperiales. Estos agentes no ansiaban reconocimiento, preferían el anonimato absoluto, pues consideraban su labor un tributo silencioso al emperador, indignos de su mirada mientras él luchaba por la grandeza de la humanidad. Pero cuando su letal arte empezó a trazar un camino de victorias secretas a través de la galaxia, comprendieron que su legado no podía perderse en las sombras. La muerte les esperaba como a todos los mortales, y su conocimiento debía ser preservado. Fue entonces cuando dieron un paso fuera del velo de la clandestinidad y se postraron ante el emperador. Con una tristeza insondable, el emperador reconoció la necesidad de su existencia, el peso de la carga que había elegido llevar. Y aunque su corazón se entristeció por el destino de estos guerreros sin rostro, también sintió orgullo por su devoción inquebrantable. Así, por mandato del trono dorado, se erigieron los templos del Officio Assassinorum, fortalezas de asesinato donde solo los más dignos serían forjados en las llamas del deber. Los nombres de Callidus, Venenum, Culexus, Vindicare, Eversor y Vanus fueron grabados en la piedra de la eternidad, convirtiéndose en un eco inmortal de la voluntad de Imperial. Hubo un tiempo en el que las sombras del Officio Assassinorum se corrompieron, contaminadas por la vileza de un solo hombre, el alto señor George Van Dyer. Durante la era de la apostasía, su influencia se filtró en las instituciones más sagradas del imperio, pervirtiéndolas desde dentro. Pero su osadía no terminó con eso. Con veneno y promesas, con chantajes y amenazas, se atrevió a corromper incluso a los agentes del Officio Assassinorum, convirtiéndolos en instrumentos de su propia ambición. Entre sus más poderosos esbirros estaba el infame Ezid Yarek, un maestro del disfraz surgido del templo Callidus. Con el insidioso don de la polimorfina, Yarek mató al gran maestro del oficio y tomó su lugar, creyendo que su engaño jamás sería descubierto. Pero el verdadero gran maestro, un hombre cuya astucia eclipsaba incluso a la de su asesino, había previsto esta traición. En secreto colocó a un asesino Callidus leal en sus aposentos privados, un doble que murió en su lugar. Así, Yarek creyó haber triunfado, mientras la verdadera lucha apenas comenzaba. Desde las entrañas del Palacio Imperial se desató una guerra secreta que marcó a Terra en su estigma sangriento. La batalla entre los leales y los traidores se liberó en la penumbra, en pasillos laberínticos y estancias ocultas. Ningún rincón era seguro. El antiguo arsenal del Officio Assassinorum fue abierto, y armas prohibidas desde tiempos inmemoriales fueron desatadas. Gases nerviosos que alteraban el código genético se esparcieron como una plaga, convirtiendo el aire mismo en un veneno letal. Cabezas nucleares de neutrones desintegraron alas enteras del palacio, reduciendo a cenizas los vestigios de la conspiración. Pero cuando el humo se disipó y los cadáveres de traidores y leales yacían entrelazados en la oscuridad, solamente una figura quedó en pie: el verdadero gran maestro. Su hoja goteaba la sangre de Yarek, y con su último aliento el impostor comprendió que la voluntad del emperador no podía ser burlada. Pero la victoria no trajo consuelo. Consciente de la monstruosidad en que se había convertido su propio oficio, el gran maestro se desvaneció en el exilio, perdiéndose en la galaxia como una sombra olvidada.
Hasta el día de hoy, nadie sabe si aún vive. Se han desplegado incontables recursos para rastrear su paradero, pero ni siquiera los más hábiles cazadores del Imperio han encontrado rastro de su existencia. Solo quedan susurros, murmullos en la penumbra, historias de una figura espectral que observa desde las sombras, asegurándose de que el Officio Assassinorum nunca vuelva a caer en la oscuridad de la corrupción. Consciente de la gravedad de esta rebelión que se vivió, el inquisidor Jaeger, un hombre conocido tanto por su frialdad calculadora como por su devoción férrea al emperador, se encargó de la tarea más peligrosa de su carrera: reformar el Officio Assassinorum desde sus cimientos. Su misión no era simplemente purgar lo que quedaba de la influencia de Bandair, sino asegurarse de que tal crisis nunca volviera a repetirse. Para ello decretó la creación de una nueva orden dentro de la Inquisición, un organismo cuya única función sería supervisar y controlar el Officio Assassinorum. Y así nació el Ordo Sicarius. Ahora vamos a hablar de uno de los extractos de las memorias de este inquisidor. La más vejadora y difícil de mis funciones fue la organización de la orden secreta conocida como el Ordo Sicarius. Esta entidad fue concebida a instancia mía, tras mis investigaciones sobre la supuesta muerte del gran maestre del Officio Assassinorum y los eventos de la Guerra de la Reivindicación. Comprendí con amarga certeza que la más afilada de las hojas podía volverse contra la mano que la empuña si no era vigilada de cerca. Siguiendo mis recomendaciones, establecí una serie de reformas estrictas dentro del Officio Assassinorum, con el propósito de evitar cualquier futura infiltración, subversión o insurrección. Los templos fueron dispersados por todo el imperio, ocultos en localizaciones secretas y distantes entre sí. Así, si uno caía bajo la influencia de alienígenas, del Immaterium o de la herejía, los demás permanecerían inmunes. Toda ejecución debía ser aprobada por los votos de al menos 2/3 del Senatorum Imperialis, asegurando que el Officio Assassinorum jamás pudiera ser utilizado como herramienta de venganza política descontrolada. Cada asesinato debía ser rigurosamente documentado, con informes detallados sobre la misión y sus objetivos. Estos registros, aunque protegidos por estrictos protocolos de seguridad, permanecerían siempre a disposición de la Inquisición para futuras auditorías. Y por último, todos los asesinos, con la excepción de los fanáticos del templo Eversor, serían sometidos a sesiones periódicas de psicoadoctrinación, supervisadas directamente por la propia Inquisición en caso de ser necesario. Esto garantizaría que su lealtad al emperador se mantuviera incuestionable y libre de toda corrupción externa. Pero el mayor de los cambios introducidos por Jaeger no estaba escrito en ningún documento oficial. Comprendiendo que no se puede vigilar verdaderamente a las sombras desde fuera, tomó una decisión arriesgada y sin precedentes: la infiltración de agentes inquisidores dentro del propio Officio Assassinorum. Desde ese momento, un número selecto de inquisidores altamente entrenados fueron insertados en los templos del oficio, donde se mezclaron con los asesinos y adoptaron sus métodos. Estos, por llamarlo, asesinos inquisidores, operaban como cualquier otro miembro de la orden, ejecutando misiones letales en nombre del Imperio. Pero durante las sesiones de psicoadoctrinación, su verdadera lealtad emergía y con ella la información más valiosa. No nos limitamos a observar desde la distancia, sino que nos volvimos uno con la sombra, escribió Jaeger en sus memorias. Escondidos a plena vista, nos infiltramos en cada uno de los templos, nos convertimos en Vindicares, en Callidus, en Vanus, aprendimos sus artes, ejecutamos sus misiones, y cuando era necesario, erradicamos a aquellos que traicionaban al emperador antes de que pudieran alzar su mano contra él. Los resultados fueron inmediatos. 2 intentos de asesinato contra altos señores de Terra fueron frustrados antes de que las dagas pudieran deslizarse en la noche. Un inquisidor que trabajaba encubierto dentro de las hordas orcas del sector Laminia fue salvado de una ejecución segura cuando su muerte fue marcada por un contrato del oficio. La presencia de los inquisidores entre los asesinos aseguraba que nunca más el oficio pudiera operar fuera del control del imperio. Pero este velo de vigilancia tenía un precio. La desconfianza entre el oficio y la Inquisición creció como una sombra interminable. Los asesinos sabían que entre ellos caminaban espías, pero no sabían quiénes eran. Miraban con recelo a sus propios hermanos de sangre, preguntándose si sus acciones serían juzgadas en secreto. Cada asesino imperial es una obra maestra de la guerra en las sombras, un depredador perfeccionado a través de décadas de entrenamiento y adoctrinamiento brutal. No se forjan soldados en el Officio Assassinorum, sino que se forjan armas vivientes, y todas son únicas. Por su escaso número y el incalculable valor de su letal instrucción, la pérdida de un solo asesino
es un golpe devastador para la organización. No son piezas prescindibles, sino instrumentos de precisión absoluta, y su uso de deber tiene que ser cuidadosamente medido. Debido al peligro potencial que representan si son mal dirigidos, su despliegue nunca es una decisión tomada a la ligera. Cada misión es minuciosamente monitorizada y antes de que un asesino pueda ser enviado a ejecutar la voluntad del emperador, su misión debe ser aprobada por las 2/3 partes de los altos señores de Terra. Las víctimas de estos heraldos de la muerte son siempre figuras claves dentro del tablero de la guerra de la galaxia. Gobernadores, profetas herejes, líderes de insurrecciones y comandantes xenos. Con una sola muerte, un asesino puede sofocar un levantamiento antes de que se convierta en una guerra o erradicar a un líder alienígena cuya ausencia colapse un asalto a gran escala. Son las cuchillas invisibles que deciden el destino de sistemas enteros. Los asesinos siempre operan en solitario. Sus entrenamientos han sido diseñados para permitirles moverse sin apoyo, infiltrarse en lo más profundo de las líneas enemigas y completar su misión sin dejar rastro de su paso. Aunque en raras ocasiones pueden desplegarse en el campo de batalla para ofrecer asistencia encubierta a las fuerzas del Imperio, ya sean marines, hermanas de batalla o la Guardia Imperial, jamás luchan como parte de una escuadra. Su presencia es un espectro ante las filas imperiales, un aliado silencioso que cambia el curso de la guerra con un solo disparo o una puñalada en la oscuridad. Pero existen situaciones en las que ni siquiera el más letal de los asesinos puede completar su tarea en solitario. En los casos más excepcionales, cuando el objetivo está inaccesible o poderoso, que solo un ejecutor no basta, el Officio Assassinorum envía una fuerza ejecutora, un grupo de asesinos elegidos específicamente para la misión. Se unen en un torbellino de precisión y muerte, aunque con ello se arriesga una pérdida incalculable de recursos. Cuando una fuerza ejecutora es desatada, el Imperio asegura que la aniquilación de su objetivo es absoluta e ineludible. Este oficio no es una simple orden de verdugos, es una hermandad de letales especialistas divididos en templos dedicados al arte del asesinato en todas sus formas. Cada templo es una escuela de muerte única, donde sus iniciados son entrenados en disciplinas tan diversas como el envenenamiento sutil, la infiltración sin rostro, el disparo quirúrgico y la masacre desenfrenada. Los templos son mundos en sí mismo, autosuficientes, cerrados y ocultos incluso a la vasta maquinaria del Imperio. Solo asesinos y aquellos que sirven conocen su existencia y ubicación. Dentro de estas fortalezas de sombras, la brutal instrucción nunca cesa. Cada aspirante es moldeado hasta que la muerte se convierta en su única compañera. Cada templo es gobernado por un director primus, el maestro de sus artes, el arquitecto de sus agentes y el responsable final de la efectividad de los ejecutores que allí emergen. Sus nombres son desconocidos para el Imperio, sus rostros jamás se han visto, pero su voluntad es la que define el filo de cada daga, el veneno de cada copa y el disparo que nunca falla. El título de Gran Maestro del Officio Assassinorum no es un meramente honorífico. Quien ostenta esta posición no solo rige la organización más letal del Imperio, sino que por tradición y derecho es considerado uno de los altos señores de Terra. El Gran Maestro es el guardián último del balance de poder en el Imperio. Su lealtad debe ser absoluta, más allá de toda sospecha, pues con un solo gesto puede dictar la muerte de aquellos que gobiernan la galaxia. Si alguna vez un Gran Maestro traicionara su juramento, el Officio Assassinorum podría convertirse en la herramienta más peligrosa jamás creada, capaz de desatar un reinado de muerte que haría temblar hasta el Senatorum Imperialis. Por ello, la identidad del Gran Maestro es el secreto más resguardado de todos. Su voluntad se extiende desde Terra hasta los límites del Segmentum Obscurus, donde su rostro sigue siendo un misterio incluso para aquellos que le sirven. Solo la Inquisición y el Ordo Sicarius poseen información real sobre su existencia, y ni siquiera ellos pueden prever con certeza cuándo o cómo dará la orden de matar. Aunque los asesinos son la cara más temida del Officio Assassinorum, su estructura incluye una vasta red de servidores dedicados a mantener el funcionamiento de esta máquina de muerte. Astrópatas y navegantes garantizan la comunicación y el movimiento entre los templos secretos, mientras que auxiliares y personal de apoyo manejan las necesidades logísticas de la organización. A diferencia de otras facciones del Imperio, donde los auxiliares pueden mantener cierta conexión con el mundo exterior, aquellos que sirven al Officio Assassinorum jamás abandonan su enclave. Desde el momento en el que entran en su servicio, se convierten en sombras dentro de una sombra, existencias fantasmales al margen del Imperio.
Casi todos los reclutas del Asesinorum provienen de los escombros de la civilización, huérfanos extraídos de las ruinas de mundos muertos o arrancados de las despiadadas entrañas de las ciudades colmena. Vidas marcadas por la pérdida, niños moldeados en la desesperación, su futuro reducido a cenizas hasta que el Imperio decida forjarlos en algo más. Transportados a la Sola Progenium, se les entrena junto a aquellos que un día se convertirán en los agentes más temidos del Imperio. Los Tempestus Estions, los comisarios, los inquisidores. Pero los que son elegidos por las sombras, la Eschola, es solo un preludio al verdadero infierno. Cada año, en el día de selección, figuras envueltas en misterio recorren las filas de los jóvenes reclutas. Su mirada es fría como el vacío y escudriña los futuros asesinos. No buscan fuerza ni habilidad en combate, buscan el instinto depredador, la mente calculadora, la voluntad de acero que les permitirá convertirse en instrumentos de muerte. Los elegidos desaparecen sin despedirse. Nunca más se les ve en Sola. Sus nombres son borrados, su existencia olvidada. Desde ese momento su única amiga será la muerte. El entrenamiento no esperará. Desde el momento en el que los seleccionados son transportados a bordo de los navíos del Asesinorum camino a Terra, la pesadilla comienza. Los instructores del oficio no muestran piedad, no brindan descanso. La prueba de supervivencia inicia en la misma travesía por el vacío. Raciones de comida y oxígeno severamente limitadas. Luchas constantes con y sin armas en entornos extremos, como gravedad cero, calor infernal, frío paralizante, oscuridad total o luz cegadora. Pruebas de resistencia donde la inanición y la extenuación son barreras que solo los dignos pueden superar. Cuando por fin los navíos llegan a Terra, solo una décima parte de los reclutas siguen con vida, y en algunos viajes los instructores encuentran a todos indignos y la nave desciende vacía. No hay segundas oportunidades para el oficio Asesinorum. Cuando llegas a la Sagrada Terra, los sobrevivientes contemplan por primera vez el mundo que gobernó el emperador en su gloria, pero no se les permite maravillarse. Bajo los más estrictos protocolos de seguridad son llevados más allá de las catedrales colosales, más allá de los enjambres de peregrinos y los baluartes del Administratum, hasta descender en la red oculta de fortalezas que componen los templos del oficio. Aquí, ahora, comienza la verdadera prueba. Cada iniciado es asignado a un templo, cada uno con su propia tradición secreta, su propio método de muerte. Algunos templos son conocidos, otros existen solo en susurros. Desde este momento los reclutas se convierten en estudiantes de la oscuridad, su formación moldeada por los implacables señores asesinos. Las siguientes 10 décadas son un infierno sin fin. Duelos contra máquinas de guerra capaces de destrozar huesos con un solo impacto. Luchas a muerte con otros reclutas donde perder significa perecer. Sometimiento a condiciones extremas donde el dolor se convierte en un compañero constante. Psicoadoctrinamiento agresivo e hipnosis total, rompiendo sus mentes para reconstruirlas sin miedo, sin vacilación, sin duda. Modificaciones biológicas mediante drogas, cirugías y estimulantes para superar los límites de la carne y la mente. Incluso entre los sobrevivientes, no todos emergen con su cordura intacta. La inmensa carga de información, las pruebas inhumanas y el implacable condicionamiento psicológico han destrozado más mentes de las que han fortalecido. Solo los verdaderamente excepcionales alcanzan el final del camino. A diferencia de los soldados del Imperio, que pueden depender de sus camaradas y comandantes, un asesino es un espectro solitario. No solo debe ser letal en combate, sino que debe dominar una infinidad de habilidades para infiltrarse, sobrevivir y cumplir la misión que le han encomendado. Un asesino tiene que ser capaz de pilotar todo tipo de vehículos, motocicletas y naves, interactuar con espíritus máquinas, convencerlos de obedecerle con su mera presencia. Hablar múltiples lenguas del Imperio, incluyendo dialectos arcanos y lenguas extintas. Extender la anatomía de cada criatura conocida por la humanidad, dominando la forma más eficiente de matarla. Y sobrevivir sin ayuda, cruzar la galaxia de una punta a otra, con solo su propio ingenio. El poder de un asesino no proviene solo de su entrenamiento. Durante sus años de formación son sometidos a brutales modificaciones biológicas y tecnológicas. Nódulos aumentadores son implantados en su cerebro, acelerando su pensamiento a niveles sobrehumanos. Refuerzos acústicos submusculares fortalecen su cuerpo,
permitiéndole soportar fuerzas que partirían a un humano común. Sistemas arcanos de tecnomagia protegen su forma, evitando que los experimentos que alteran su carne y mente destruyan su propio ser. La tecnología utilizada en estos procedimientos es de las más avanzadas que el Imperio aún conserva, reliquias del pasado que solo la Sagrada Terra sabe manejar. Si un asesino fuera capturado por el enemigo, los secretos de su transformación podrían representar una amenaza incalculable para la humanidad. Es por esto que su uso es limitado, su despliegue es decidido solo por los altos señores de Terra. Solo una petición oficial ratificada por una mayoría de los 2/3 puede liberar a un asesino del oficio para llevar a cabo su deber. Ahora hablaremos de los templos más importantes que tenemos. El templo Callidus, que es el filo oculto del Imperio, el susurro en la oscuridad, la sonrisa que oculta el veneno. Especialistas en infiltración, engaño y manipulación, sus agentes se deslizan en la estructura de los enemigos del Imperio sin ser detectados, desmoronando civilizaciones desde dentro. Las asesinas Callidus no son simples verdugos, son titiriteras del destino y arquitectas de la traición, espectros invisibles que se funden con su entorno. Con una paciencia sobrehumana pueden vivir semanas, meses o incluso años dentro de una civilización enemiga, infiltrándose en los más altos círculos de poder antes de cumplir su misión. Para cuando la daga atraviesa el corazón de su objetivo, la batalla ya está perdida para aquellos que se atrevan a desafiar al Imperio. La clave del éxito de las Callidus reside en una sustancia prohibida y misteriosa, la polimorfina. Este elixir infernal permite alterar las estructuras biológicas de una asesina, permitiéndole cambiar de forma a voluntad. Puede volverse hombre o mujer, joven o anciano, soldado o civil. Incluso insertarse en cualquier ejército, cualquier gobierno, cualquier secta hereje sin levantar la más mínima sospecha. Una Callidus puede infiltrarse como la consejera de un rey, la amante de un general o la mano derecha de un líder Xeno. En el momento crítico, cuando la muerte de un solo individuo puede cambiar el curso de la guerra, actúa sin dudar. Pero el engaño no es su único método. En el campo de batalla, las Callidus se acercan a sus presas sin ser detectadas, moviéndose con la fluidez de un depredador perfecto. Un solo golpe, una sola daga, y el comandante enemigo está muerto. Y con esta muerte, el orden de batalla se derrumba, el ejército enemigo entra en pánico y el Imperio avanza victorioso. Nadie ve a una Callidus, nadie la escucha, nadie la recuerda. Pero cuando el Imperio triunfa, es porque ella ya estaba allí. Si las Callidus son sutiles, ahora hablaremos del Templo Colexus, que son el terror absoluto. Son el horror viviente, la desesperación encarnada, los cazadores de aquellos que osan corromper el orden de la realidad. Son asesinos que no solo matan el cuerpo, sino el alma misma. A lo largo y ancho de la galaxia, los psíquicos arden como faros en la disformidad, sus mentes resonando a través del empirio como llamas en la noche. Pero los Culexus son el agujero en esa luz, un vacío donde no debería existir nada. Su sola presencia infunde un terror primigenio en todo aquel que los rodea. Humanos y senos por igual sienten náuseas, desesperación y un pánico absoluto en su cercanía. Pero para los psíquicos su existencia es el equivalente a la muerte en su forma más pura. Los Colexus no son simples guerreros, son aberraciones nacidas por el gran gen Paria, una mutación tan rara como temida. Mientras que toda criatura viva tiene un eco de la disformidad, los Culexus no tienen absolutamente nada. Son una ausencia, un vacío, un pozo sin fondo en la propia realidad. Cuando una mente psíquica se enfrenta a un Colexus, su experiencia es algo peor que la propia muerte. Un dolor insoportable en la cabeza como si su cerebro se estuviera derritiendo. Un pánico paralizante, una sensación de ser devorados por un vacío sin forma. Ataques de convulsiones, pérdidas de control corporal, asfixia y desesperación absoluta. Incluso aquellos que no son psíquicos sienten su presencia como un terror opresivo, un miedo que no puede explicar, pero que les consume. Para amplificar este efecto, los Culexus emplean el espejo de ánima, un dispositivo aterrador que canaliza su poder en un ataque devastador. Los rayos de esta arma no cortan carne, sino que desintegran el alma misma.
Un psíquico alcanzado por su descarga se retuerce en agonía, su espíritu es consumido, sus energías robadas, hasta que no queda nada de él. El resultado es simple. Ningún psíquico puede sobrevivir a un Culexus, ningún hechicero puede defenderse contra él, y ningún demonio puede existir con su mera presencia. Cuando un Culexus es desplegado no hay escapatoria. Los asesinos Vindicare son los francotiradores definitivos, la personificación de la paciencia y la precisión. Son fríos, calculadores, sin emoción ni piedad. Eliminan sus objetivos con la facilidad de un dios distante cuya voluntad se manifiesta en una única bala. Elevados a la categoría de artistas, los Vindicare pueden disparar a través de kilómetros de distancia, a través de ruinas, humo y metal, y aún así encontrar la vena yugular de su objetivo. Su entrenamiento es tal que pueden ralentizar su metabolismo hasta la inmovilidad absoluta, su corazón latiendo apenas una vez por minuto, esperando el momento perfecto. Un Vindicare puede acechar semanas enteras, encaramado en una posición oculta, observando, esperando, hasta que la presa se alinee con la retícula de su visor. Y entonces, con un solo disparo, la historia cambia. Cuando un tirador Vindicare es desplegado, nadie se siente seguro, porque cuando el disparo es realizado, ya es demasiado tarde. Si el templo Vindicare representa la precisión absoluta, el templo Eversor representa la destrucción total. Allí, donde una guerra de desgaste sería demasiado costosa, donde un ejército rebelde necesita ser aniquilado de raíz, los altos señores de Terra desatan a un Eversor. Estos asesinos no operan con el sigilo de otros templos, no se ocultan, no esperan, llegan como una tormenta de sangre y horror, un ejército de un solo hombre que no deja supervivientes. Los Eversor son la encarnación del terror imperial, biológicamente mejorados más allá de los límites humanos, potenciados por estimulantes químicos que los empujan a un frenesí asesino. Son armas vivientes cuyo único propósito es la aniquilación total. Una vez liberado del campo de batalla, un Eversor arrasa con todo a su paso, desgarrando enemigos con sus propias manos, su neuroguantelete y su arsenal de armadura devastador. La brutalidad de su ataque no deja posibilidad de sucesores ni segundas oportunidades, ya que todos mueren. Y lo más terrorífico de todos es esto. Cuando un Eversor cae, su cuerpo está programado para explotar en una ola de destrucción, asegurando que hasta su muerte sea un arma. Ahora hablaremos de diferentes templos, aunque son menos importantes. El templo Venenum no mata con espadas ni disparos. Su arma, la ciencia de la muerte retardada, el veneno perfecto que mata sin dejar rastro. Sus agentes son los mayores alquimistas de la muerte en toda la galaxia, rivalizando solo con los oscuros artesanos de Comorrag. Con un solo toque, una sola gota de un vino imperial, sellan el destino de imperios enteros. Lo más aterrador del templo Venenum no es cómo matan, sino que nadie nunca se entera de que estuvieron allí. El templo Vanus, que no necesita armas, no necesita veneno ni cuchillas ni balas. Ellos matan con información. Los Vanus son la cúspide del arte de la manipulación, espías y estrategas cuyo conocimiento puede derribar gobiernos sin necesidad de una sola gota de sangre. Un Vanus no dispara al enemigo, hace que su mejor amigo lo haga por él. El imperio los utiliza cuando una ejecución directa es demasiado costosa. Un santo imperial puede morir accidentalmente. Un líder hereje puede ser traicionado por su propia mano derecha. Ellos no matan, hacen que el mundo mate en su lugar. El templo Maerorus, creado en los albores del milenio 40, fue el mayor intento del imperio de llevar el oficio asesinorum más allá de los límites de la humanidad. El resultado: híbridos mutantes, bestias devoradoras de carne y horrores sin control. Cada agente era un experimento prohibido, un arma viviente que podía consumir la biomasa de sus víctimas y transformarse en algo aún más letal. No necesitaban armas porque eran armas, pero su misma existencia era un peligro para el propio imperio. Lo que fueron creados para destruir amenazó con devorar a sus propios amos. Los Maerorus fueron erradicados, cada laboratorio destruido y cada documento quemado. Pero en los rincones más oscuros del imperio hay susurros que aún hablan de ellos.
Y si aún existen, entonces la galaxia tiene algo que temer. Y con esto terminamos el vídeo sobre los asesinos del Oficio Asesinorum. ¡Wow! Me encanta, vaya flipada de vídeo, me ha encantado hacerlo. Guapísimos los templos, cómo se caracterizan, cada uno con su forma de actuar. Yo me estoy imaginando la típica compañía de varios asesinos. Eso tiene que ser para grabarlo. O sea, tú imagínate de varios templos, el del veneno, el mutante, el francotirador, todos ahí en un mundo. Tiene que ser eso de sitcom, la verdad. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Me ha gustado muchísimo este vídeo, es reconocerlo. Así que nada, espero que os haya gustado a vosotros también y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo muy fuerte.